Hola, en este vídeo vamos a ver, en primer lugar, por qué deberíamos buscar en diferentes bases de datos que indexan revistas de literatura científica, cómo podemos organizar esos resultados cuando vienen de diferentes bases de datos y cómo eliminar los duplicados que se puedan originar cuando existen la misma referencia en varias bases de datos sobre las que hemos buscado y están en nuestro conjunto de resultados de búsqueda automática. Y todo esto luego os lo voy a ir mostrando siguiendo paso a paso como lo haríamos si usáramos el gestor de referencias Mendeley. Si usáis cualquier otro, los pasos serían análogos, cambiaría un poquito el formato como veríais las pantallas, pero probablemente todos los que en este momento conozco, Zotero, EndNote, RefWorks, Reference Manager, todos os permiten hacer cosas similares a estas que os estoy comentando, con las particularidades de cada software, pero no será difícil adaptarlo al software que vosotros elijáis. Empezamos primero comentando por qué buscar en diferentes bases de datos, porque en principio eso es una complejidad, hay que repetir el trabajo, hay que ir a varios sitios, hay que tener diferentes suscripciones o comprobar si nuestra universidad tiene diferentes suscripciones. Lo que pasa es que cada base de datos, no voy a decir que se especializa en un conjunto de revistas diferentes, pero sí que hay conjuntos de revistas diferentes según qué base de datos vayas. Por ejemplo, en Scopus tenéis un montón de revistas. Muchas de ellas se repiten en Web of Science, pero hay algunas que están en Scopus y no están en Web of Science, del mismo modo que hay algunas que están en Web of Science y no están en Scopus. Y eso mismo que os he dicho con estas dos, pues lo vais a tener también con AviInform, con EBSCO, con ScienceDirect o con cualquier otra plataforma. Quizá el único que se escapa es Google Académico porque se supone que ellos lo indexan todo, pero tampoco está claro. Entonces a veces es bueno trabajar con diferentes fuentes porque no indexan el mismo conjunto de revistas, ¿vale? Si queremos ver todo lo que se ha publicado sobre un tema, pues tendremos que ver cuantas más revistas mejor. Ese es uno de los motivos. Y el otro motivo es que hay algunas bases de datos, como pueden ser Scopus y Web of Science, que solo indexan el título, el resumen y las palabras clave. No tienes el texto completo donde vas a buscar. Sin embargo, hay otras como Avi, como EBSCO, como ScienceDirect o como Google Scholar, que te permite buscar en texto completo, de modo que tu búsqueda puede ser más profunda o más rica, con el inconveniente de que te puede aumentar los falsos positivos, es decir, que te aparezcan resultados que no te interesan y que han salido en tu búsqueda automática. Pero el potencial que tienen es que evitan que te dejes fuera artículos que podrían interesarte simplemente porque no pusieron tu palabra clave ni en el título, ni en el hashtag, ni en las palabras claves que seleccionó el autor. Sin embargo, esa palabra sí que aparece en un contexto que te interesa dentro del artículo. Por tanto, como las revistas que usan unos y usan otros son diferentes, quizá nos interese trabajar o correr una estrategia de búsqueda en varias bases de datos. Si hacemos esto, es decir, que utilizamos varias fuentes de bases de datos para encontrar nuestras revistas, quizás sería interesante que primero integremos todos los resultados que obtenemos y después apliquemos el filtro para no estar repitiendo el mismo filtrado de este artículo me lo quedo o no, cuando ese artículo ya lo vi, cuando me lo descargué de Scopus y ahora lo tengo que volver a analizar si me lo quedo o no cuando trabajé con Web of Science. En ese caso, si estuviéramos trabajando con Mendeley, mi recomendación sería que, bueno, en primer lugar, si vas a trabajar con más personas en esta revisión de literatura, te vas a tener que crear un grupo. Los grupos son estas carpetas que veis o estos simbolitos que veis en gris. Bueno, pues dentro de ese grupo te creas una carpeta para cada una de las bases de datos donde has buscado. Por ejemplo, si buscáramos en Google Scholar, en Scopus y en Web of Science y además tuviéramos una estrategia de bola de nieve para meter nuevas referencias que están citadas en alguna de las referencias que salgan por aquí, necesitaríamos 4 carpetas. Y luego una carpeta adicional donde copiaríamos todos los registros para luego hacerles la identificación de duplicados y quedarnos con una lista donde cada referencia apareciera solo una vez. Es posible que una referencia aparezca en Google Scholar, aparezca en Scopus y aparezca en Web of Science, pero cuando la pongamos en sin duplicados, todas esas 3 las fusionaremos de modo que se queden en una sola referencia. Y veamos de verdad cuáles son la lista de artículos diferentes que tenemos para aplicar nuestro screening. Si vamos a usar Mendeley, hay una serie de cosas que deberíais conocer antes de empezar a trabajar esto para que no os llame, para que no os equivoquéis o tengáis algunos errores que luego os pueden fastidiar bastante. Primero es que cuando añadís una referencia a una carpeta, no la estáis copiando ni la estáis duplicando. Simplemente estáis creando un enlace. Algo que no cambia la referencia. Es decir, si tú cambias algo en la referencia, en todas las carpetas donde aparezca,
estar ese cambio. Cambias una keyword, cambias algo del abstract, cambias un autor porque te han puesto el apellido por el nombre y hay que permutarlo. Tú lo cambias solo una vez y luego te aparecen todas aquellas carpetas donde tú lo has vinculado. Y luego también hay dos secciones diferentes que no se ven, no se solapan. Una es mi biblioteca y otra son los grupos. Mi biblioteca es algo que puedo ver yo solo, nadie más puede verlo. Lo que hagas ahí se sincroniza en todos tus dispositivos, pero no lo vas a compartir con más personas. En esta biblioteca personal hay una carpeta por defecto que es todos los documentos. Aquí es donde están los registros fuentes. De modo que si este registro fuente lo vinculas a otras carpetas y luego lo eliminas de una carpeta, el registro sigue estando, no lo has perdido. Sin embargo, si vas a la carpeta todos los documentos y lo borras de ahí, el registro desaparece de la base de datos, se va a la papelera y solo podrás recuperarlo si no has vaciado la papelera. Es como te pasaría con tus archivos de escritorio de ordenador. ¿De acuerdo? Sin embargo, los grupos funcionan de manera similar, pero cuando tú quieres compartir tus referencias con un conjunto de personas que están participando o bien en tu revisión o en el proceso de difusión que tú quieras. Tú creas el espacio y defines a quién quieres dar permisos. Puedes hacer espacios públicos, puedes hacer espacios de solo de lectura y puedes hacer espacios de invitación, donde si no mandas un correo electrónico a una persona no podrá acceder y no podrá participar. Si usas esto, el correo electrónico al que tienes que mandar es la dirección de correo con la que esa persona se ha dado de alta en Mendeley. No cualquier otra dirección de correo electrónico, porque si no el sistema no lo reconocerá y no lo vinculará con los dispositivos de esta persona. En cada grupo, que son estas cosas que veis en gris, tú puedes crear tantas subcarpetas como te apetezca. Incluso cada una de esas carpetas podría tener a su vez subcarpetas, ¿vale? Y lo mismo que pasaba con mi biblioteca, te pasa en los grupos. Si está seleccionado la parte gris, eso es como todos los documentos del grupo. Si cambias algo ahí, desaparece de todas las carpetas. Sin embargo, si haces cambios en las carpetas, es decir, eliminas archivos de una carpeta, simplemente desaparece de esa carpeta, pero sigue estando como documento global para todo el grupo. Cualquier cambio que hagas en una referencia, se cambia en todas las carpetas donde esté vinculada, ¿vale? Porque solo está guardado una vez, que es la vez que veis cuando pincháis en la carpeta raíz del grupo. Otras cosas que son interesantes que sepáis cuando trabajáis con Mendeley. Cuando importáis referencias, un archivo que os habéis descargado desde una base de datos, las referencias van a la carpeta que tenéis seleccionada en ese momento. Por lo tanto, primero debes crear la carpeta, después seleccionas la carpeta donde quieres volcar los registros y después eliges que los importe. De lo contrario, te los importará en el sitio que ellos tengan por defecto, la carpeta que tú tengas pinchada, y luego deberías coger esas referencias y moverlas a la carpeta que te interesa y desvincularla de la que están actualmente. Como eso es más trabajo, lo mejor es que primero la crees, después la selecciones y después importes. Sobre los duplicados, que es una de las cosas que necesitaremos cuando queremos movernos a esta carpeta sin duplicados, donde hemos volcado todos los datos o hemos creado vínculos a todas las referencias que ya teníamos en la base de datos, las hemos creado, aparecen ahí duplicados porque han venido de varias fuentes. No se crean duplicados por añadirlo a la carpeta, se crean duplicados porque haces importaciones de la misma referencia o varias veces con el mismo archivo de importación, o la misma referencia estaba en varias bases de datos y cada vez que la has importado del archivo de una base de datos se ha creado una referencia nueva que en el fondo es lo mismo que las otras. La herramienta de buscar duplicados es contextual, se aplica a la carpeta en la que estás. Si yo tengo seleccionado la carpeta sin duplicados y digo en herramientas que busque duplicados, me lo buscará solo en esta carpeta. Si existen duplicados en cualquier otra carpeta del grupo o cualquier otra carpeta de las que yo tengo, no me los va a encontrar, me va a buscar solo la carpeta. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es juntar todas las referencias en la carpeta donde quiero hacer la búsqueda de duplicados, por eso me he creado aquí una que le he decidido llamar sin duplicados, y una vez he seleccionado esta carpeta, aplico el filtro y Mendeley me dirá cuáles son las que cree que son duplicados, yo confirmaré cuando son duplicados para que me los fusione y cuando no sean duplicados le diré que no los junte porque son dos referencias distintas y con eso me quedaré con una lista única de referencias. En estos momentos creo que sois capaces primero de organizar los resultados de las estrategias de búsquedas que os han salido cuando buscáis en diferentes bases de datos y también sois capaces de eliminar duplicados. De modo que si hacéis esto en Mendeley estaréis en estos momentos capacitados para hacer la primera fase, que es la de identificación de referencias, donde vamos viendo todas las referencias que nos vienen de las diferentes bases de datos y las juntamos en un conjunto donde al final solo aparece una vez cada una de las referencias.